Y vamos a hablar un poco acerca de lo que son igual las grillas, que Bootstrap de alguna manera utiliza una grilla de 12 columnas para hacer su diseño. Y eso ustedes justamente lo tienen ampliamente desarrollado seguramente y ustedes me pueden comentar al respecto a ver qué es una grilla, qué es una cuadrícula, una retícula. ¿Quién me puede comentar? A ver, ustedes utilizan en sus diseños, ¿verdad? En, tanto para crear un logotipo, para hacer la composición de un libro, una revista, se suele utilizar una retícula o una grilla. ¿Por qué utilizan una grilla Sí, justamente para hacer esa composición? ¿Quién me comenta al respecto? ¿Utilizan grillas jóvenes? sí, ¿Ya? ¿En qué caso y por qué lo utilizan? A ver, ¿qué es una grilla? ¿Cuál es el Supongo objetivo? para estructurar bien los elementos y salga una composición armoniosa. Ya, perfecto. ¿Alguien tiene algo que adicionar a lo que dijo su compañero? ¿Sus diseños lo hacen utilizando grilla o no lo hacen, o lo hacen sin utilizar una grilla ustedes? A ver, coméntenme. Con grilla. Con ¿Sí? grilla. Todas, tal todas. vez, A ver, adelante. eh, eh, tal vez es útil para dar jerarquía visual y para ayudar a dar espacio a nuestros elementos entre sí mismos, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, para hacer un trabajo profesional y que justamente se vea perfectamente la ubicación de los objetos, esto más que todo en el diseño gráfico, ¿no? Incluso cuando ustedes vieron un poco de historia, han debido ver que cuando los primeros libros se escribían a mano, y ya de ahí empezaron a producir 10, 20, 30 libros, entonces necesitaban eh, una retícula, justamente una malla, para de alguna forma producir mucho mejor y además que ayuda justamente a lo que dijo su compañero, ¿no? A tener prolijo todos los elementos y que haya de alguna forma una armonía y de tal manera que ayude en la composición. El diseño web tampoco está alejado de esto y lo que vamos a ver ahora, Bootstrap, sus diseños de Bootstrap están en base a una grilla. Bien, entonces todavía están en Dreamweaver, jóvenes. Voy a volver a compartir mi pantalla. Y aquí tengo una página de Bootstrap. Utiliza, les decía, una guía de 12 columnas. ¿Y por qué utiliza 12 columnas? A ver si alguien tiene los que vieron Bootstrap. ¿Por qué 12 columnas? ¿Por qué no puede ser 11, 10 o quizá más de 12? ¿Quién me puede decir algo al respecto, jóvenes? A ver, los que vieron, quienes vieron Bootstrap me decían a inicio de clase que algunos ya vieron, utilizaron este sistema de grillas en Bootstrap. ¿Por qué Bootstrap emplea 12 columnas? Dicen, creo que tiene que ver con la adaptabilidad de Ya, dispositivos. eh, está relacionado obviamente con los media queries, que es lo que vamos a ver con esos dispositivos para que se adapte justamente el contenido a un tablet, a un celular o a una pantalla de escritorio.
Pero ¿por qué la grilla de 12 columnas? Yo digo, y no de 11. ¿Por qué no podría ser de 11 columnas? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Le dice algo el número? Generalmente la ¿Qué es grilla, par, tal vez? eh, ya podría ser también, ¿verdad? Eso tiene que ver con los múltiplos también. Miren, aquí en esta imagen que estoy compartiéndoles, que con 12 columnas yo podría componer de diferentes maneras. 12 columnas divididas entre 3 da exactamente a 4. Yo en el ancho del dispositivo, por decir quiero mostrar 3 imágenes con su descripción o su rótulo, entonces tranquilamente puedo dividir en 3 y me va a dar exactamente a 4 columnas. Sumados serían 4 por 3, 12 columnas. También podría haber una composición donde, por decir, en el lado izquierdo quiero que ocupe un ancho de 4 columnas y en la parte derecha puede ser el texto, o este puede ser el área del outside y este el área del section, por decir. Entonces puedo dividir perfectamente este área del outside en 4 y lo que sobre el resto ocuparía el área del section. En algunas otras páginas hay algunas imágenes que exactamente muestran dos productos, por decir, en el contenido al lado izquierdo uno y otro al lado derecho. Entonces, tranquilamente también pudiésemos dividir esas 12 columnas, mitad, que serían 6 por un lado y 6 columnas por el otro. Igual acá podría entrar una imagen, una descripción, una tabla, un contenido, etc. También pudiera hacer divisiones de a 2 columnas y me daría exactamente 6 columnas. Entonces esto tiene que ver justamente, mucho tiene que ver con los múltiplos, que yo puedo realizar diferentes tipos de composiciones empleando 12 columnas. Y justamente Bootstrap lo único que hace es utilizar estas 12 columnas tanto en un dispositivo móvil, en un tablet o puede ser en una pantalla de escritorio. Y lo que está definido en las librerías de alguna manera simplemente son reglas de CSS que se utiliza para adaptar cuando el contenido HTML se esté viendo sobre un dispositivo móvil o cuando esté cargado en un tablet o puede ser en un monitor de escritorio. Y este conjunto de reglas, como es de código abierto de alguna manera, entonces Dreamweaver también ya lo tiene. Entonces, vayamos, a ver, vamos a crear otro proyecto, ingresen a su escritorio, creen una carpeta ahí y le voy a llamar proyecto Bootstrap. Y vamos a ver que es un conjunto de librerías que ya están creadas, están desarrolladas, que lo único que vamos a hacer nosotros es utilizarla. En esta carpeta que estoy creando voy a crear desde el Dreamweaver un nuevo sitio. Entonces vayan a sitio, nuevo sitio. Aquí le pueden dar sitio web con Bootstrap si quieren como nombre del sitio. O simplemente la palabra sitio web, lo voy a colocar con Bootstrap. Le pueden dar cualquier nombre ahí. Y aquí lo que vamos a hacer es nuevamente redireccionar dónde van a estar todos los elementos de este proyecto. En este caso va a ser un proyecto Bootstrap. Selecciono la carpeta y le damos clic en guardar. Bien. Una vez que hemos seleccionado el sitio, lo que vamos a proceder es a crear un nuevo archivo dentro de esta carpeta. Archivo nuevo. Aquí habíamos visto, ya habíamos creado un nuevo documento. Ahora lo vamos a hacer, inclusive miren, aquí vamos a ver más adelante que tiene ya unas plantillas de Bootstrap, pero vamos a crear con un nuevo. Aquí en esta pantalla tiene una opción que dice Bootstrap, ¿verdad? Seleccionen esa opción. Como es nuestra primera vez con plantillas de Bootstrap, vamos a seleccionar que cree uno nuevo.
seleccionen esta opción. Si es que está usar existente, coloquen crear nuevo. Ya para las siguientes ya no es necesario crear o que copie todos los archivos, las plantillas a la carpeta. Como en este caso es la primera vez con Bootstrap, activen esta opción. También lo deben de tener, en algunos casos está activada esta opción que dice incluir un diseño ya creado. Para esta clase no vamos a incluir ningún diseño, vamos a desactivar esta opción, porque vamos a ver desde cero. Y le damos clic en crear. Una vez que le dimos clic en crear, aquí en la parte superior, si ustedes observan, ya les debe estar mostrando una serie de archivos. Aquí, por ejemplo, está, dependiendo de la versión que hayan instalado, obviamente, en el Dreamweaver. Aquí yo tengo la versión Bootstrap 4.4, que si hago clic, me está visualizando todo el código, las reglas que ya tiene la plantilla. También hay archivos de jQuery que está desarrollado en JavaScript. Y eso es lo que habíamos dicho, las plantillas o los frameworks son un conjunto de archivos simplemente que ya están creados. Que lo único que vamos a hacer nosotros es simplemente llamar a este conjunto de reglas, a estas funciones que ya están definidos de acuerdo a la necesidad que tengamos a la hora de crear un sitio o una página web para un sitio. Les está mostrando de igual manera, jóvenes, crearon aquí en la parte derecha, donde dice archivos, de igual manera les está mostrando. Miren, me ha generado una carpeta con el nombre de CSS. Y aquí hay un archivo, esta que habíamos visto, Bootstrap 4.4, está con un candadito. Esto quiere decir que no se lo puede reescribir, está protegido. Y también me está mostrando estos mismos archivos que me está visualizando aquí en la parte superior, que se han generado automáticamente. Entonces, lo que vamos a hacer es igual trabajar desde el diseño. Entonces, vayamos aquí, miren, yo ya tengo el body. En esta pestaña donde dice insertar, y ustedes deben de tener, si no está habilitado, por defecto está HTML. Con estas opciones habíamos trabajado en las anteriores clases. Ahora, como vamos a utilizar las plantillas de Bootstrap, entonces si hacen clic en esta pestaña, les va a visualizar otra opción que dice componentes de Bootstrap. Hagan un clic para seleccionar. Si no tuviesen aquí, también desde el menú insertar, si hacen clic en el menú insertar, miren, aquí hay un apartado que dice componentes de Bootstrap. Desde aquí también podemos agregar todos los elementos que tienen aquí en el panel. Si este panel no les está mostrando, les decía en la anterior clase que aquí en ventana siempre pueden activarlo o desactivar. Les muestra, ¿verdad, jóvenes, estos elementos? Adelante. No. Me aparece como gris. El HTML me aparece como si estuviera punteado y no sé por qué será. Y no me deja seleccionarlo. ¿Ninguna de estas opciones? No. A ver, voy a... No, o sea, mire, le voy a mostrar. Ah, no me deja compartir A ver, pantalla. un Pero ratito ¿qué voy voy a a... mostrar aquí? Ya, perfecto. Espérame un ratito. Voy a habilitar para que compartan. Ya, ahora sí. Adelante, Julián. Puedes mostrarme qué te está sucediendo. Ya. Acá. Ahí está. Se ve, aquí en esta partecita, se ve que el HTML está como punteado. Y no me deja seleccionarlo. O sea, ya está abierto aquí donde, en la pestaña que estaba el suyo igual. No sé si tengo que guardar o algo. A ver, date a insertar. A la pestaña insertar, al menú insertar. Creo que desde ahí tampoco me dejaba. Algunos me aparecen como grises. Vamos a ver, quizá creaste aquí archivo nuevo.
y elegiste la pestaña de Bootstrap, ¿verdad? Vuelve a crear un archivo nuevo, a ver. Sí. Elige Bootstrap. ¿Uno nuevo? Sí. Crea otro archivo. Archivo nuevo, HTML eliges. Y aquí vuelve a elegir Bootstrap. Por defecto ya te va a seleccionar el browser Ya. existente porque ya te va a mostrar los archivos. Desactivas esta opción de plantilla, incluir diseño y le das crear. El Verifica. código fuente me deja, pero en las otras pestañas sí. A ver, selecciona. A veces hay que darle tiempo, ¿no? Dependiendo, algunas veces esto suele tardar un poco. Si haces clic aquí en el body, ya debería mostrarte estas opciones de acá, a no ser que puede ser por la instalación del programa, que hayas instalado alguna versión que estaba mucho más comprimida y por eso no te está activando, pero debería estar mostrándote. Ya, a ver qué es leak. Ya no lo te salgo. ¿Los demás tienen ese problema o todo, está todo bien, jóvenes? Sí. Ya. Verifica también aquí, Julián, mira, si yo elijo aquí JS, hace rato les estaba mostrando el Sí, ya código, está en ese caso no te va, se va a deshabilitar esta opción, tiene que estar código fuente del HTML. Mira, si yo hago clic aquí en CSS, en jQuery, en estos archivos, se ha deshabilitado aquí, no me va a permitir seleccionar. Sí, sí. Sí, sí. No, incluso ya haciendo clic en esos archivos ya no sé cómo le hice, pero ya me funciona. O ¿Te sea, está sí sé cómo mostrando? le hice que clic en el código. Sí, ya Ya, está. ya, perfecto. Entonces les decía, miren, que acá estos elementos de alguna manera son similares a los de HTML, solamente que como es un framework, eh, esto está diseñado en unas librerías que están incluidos dentro del JavaScript y a la vez para ver ese contenido de diferente forma con las hojas de estilo. Y aquí en el body, miren, vamos a insertar una división que generalmente utilizan mucho los div, lo que es el framework de Bootstrap. Vamos a insertar, miren, un div, insertar, hagan clic aquí en div. Aquí donde dice class, miren, si les está mostrando esto, aquí igual me está mostrando todas las reglas que yo puedo aplicar, que esto obviamente que ha cargado desde esta hoja de estilo, desde Bootstrap. Aquí están un conjunto de reglas que se pueden aplicar al contenido a medida que vayamos insertando elementos en el área de trabajo por ahora no vamos a seleccionar, aquí simplemente podría, si yo quisiera añadir, por decir, en los div generalmente hay un contenedor y dentro de ese contenedor se suelen colocar otros elementos. Aquí miren, voy a ir escribiendo la palabra container. Y le damos a aceptar. Y aquí yo le he colocado doble punto, miren. Entonces, al colocar esta regla, ya me está definiendo de alguna manera el contenido de ese elemento que he agregado, de ese div. Esa es una forma. Miren, aquí está. Voy a hacer control Z para anular. Pero también nosotros pudiésemos insertar ese contenedor, ese div container, desde acá. A ver, lo voy a eliminar esto. Para eliminar, les decía aquí, botón derecho pueden hacer, clic en eliminar, o van al código, lo eliminan desde ahí. O desde el DOM también, aquí botón derecho eliminar, o suprimir, la tecla suprimir. Nuevamente elijo el body y aquí miren tenemos dos opciones. Una que dice simplemente container, contenedor, y la otra es un contenedor fluido. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que si yo elijo la primera opción, miren, voy a darle otro clic aquí. Y ya está, ya agregó. Este contenedor, la primera opción, siempre va a conservar un margen en el lado izquierdo y en el lado
en el lado derecho. En cambio, la otra va a ser de margen a margen. Voy a modificar. Si he agregado un elemento, igual aquí lo puedo cambiar, lo puedo modificar. Miren, vamos a eliminar. Y aquí puedo hacer clic en el signo más. Nuevamente escribo container ahí. A medida que vaya escribiendo, igual me va a ir mostrando. Guión medio fluido. Esa es la regla, en realidad, que se aplica. Selecciono, hago clic o presiono tabulador. Y esta es este contenedor de acá. El contenedor fluido. Miren cuál es la diferencia entre el container fluido y la otra. Que esta no tiene esos márgenes que me estaba visualizando. Ahora, dentro de este contenedor, por decir yo quiero insertar un menú de navegación. Entonces aquí también, en este panel, miren, más abajo tienen una opción que dice Navbar. A ver, hagan un clic ahí. Tenemos en realidad varias opciones, miren. Puedo insertar el básico, uno que esté fijo en la parte superior, un menú que esté fijo en la parte inferior o uno invertido. Vamos a elegir la primera opción. Igual que en cualquier elemento, como yo he elegido aquí el div container fluido, me está diciendo dónde lo quiero agregar esa barra de menú. Yo quiero agregarlo dentro de ese contenedor. Por lo tanto, aquí debo de hacer clic sobre este botón que dice anidar. Esto me va a permitir incluir dentro del contenedor. Hacemos un clic. Y ya está. Ya agregamos un menú. Inclusive aquí, miren, nos está visualizando qué reglas se están aplicando. He insertado una etiqueta nav y me dice que en esa etiqueta nav hay unas reglas de CSS que se está aplicando. Y vamos a ver, miren, lo voy a esconder un rato mis paneles para que veamos esta opción de los media query. Y aquí me está visualizando estos elementos en la parte superior, donde si yo voy moviendo, miren, con clic sostenido, a medida que vaya modificando, ahí me está mostrando el menú completo, miren, las opciones del menú y todo lo demás. Pero si voy arrastrando hacia el lado izquierdo, por decir, he llegado a un tablet en posición horizontal, el menú cambia, se adapta de otra manera. Si voy arrastrando hasta 575 píxeles, que sería un dispositivo móvil o un celular, en el menú ya se han escondido las opciones de tal manera que aparece un botón, la cual vamos a tener que hacer clic para que despliegue las opciones, ¿verdad? Entonces, aquí se está aplicando lo que son los media query. Dependiendo del dispositivo, se va a ir adaptando esos elementos. Y eso habíamos visto que simplemente son reglas CSS. Entonces, cada vez que agregamos un elemento en Bootstrap, de alguna forma ya está pensado en que ese elemento se va a ver de una manera en un dispositivo móvil, en un tablet y en un ordenador de escritorio. ¿Lo lograron, jóvenes? ¿Alguna duda? Ya venía una plantilla. ¿Elegiste una plantilla? Bien, No sé, el mío ya venía ya con todo. Ya, es porque seguramente al crear un nuevo archivo, aquí en HTML vuelve a crear uno nuevo. En Bootstrap desactiva esta opción que dice incluir un diseño. Si estaba activada esta opción, te va a aparecer ya una plantilla. Desactívalo y le das crear para que no te muestre la plantilla. Crea otro archivo. A ver, vamos a ir más lento con esto, no se preocupen. Si tienen algún problema me lo hacen saber. El objetivo les dije que ustedes tienen que aprender. ¿Lo lograste? Sí, Lisa, ya está ya. Ya, perfecto. Gracias. Bien, entonces aquí ya tenemos un menú.
Vamos a ver más adelante que esto se puede modificar simplemente haciendo un clic, desde acá, desde el código, le puedo renombrar, cambiar el nombre, etc. Pero primero vamos a construir o vamos a insertar otros elementos a nuestra página web. Debajo de este menú que hemos agregado, por decir yo quiero mostrar un carrusel de imágenes, entonces aquí igual ya tenemos un elemento que dice carrusel, miren. Pero este carrusel lo voy a agregar igual dentro de un contenedor. Entonces, lo recomendable es que cada vez que nosotros agreguemos elementos en Bootstrap, siempre lo hagamos dentro de un contenedor porque va a ser mucho más fácil poder realizar algunos cambios, modificarlo, moverlo, etcétera. Porque si yo inserto aquí en el carrusel, miren, voy a hacer clic para probar. Me dice dónde quiero agregar este carrusel. Si yo le digo anidar, va a agregar dentro de la etiqueta nav. Si le digo después, va a insertar justo debajo de la etiqueta nav. Para este ejemplo lo voy a colocar después. Miren, hago un clic. Y ahí está. Ya me está mostrando el carrusel de imagen. Pero asumamos que yo este carrusel no quería que ocupe todo el margen, desde el margen izquierdo hasta el derecho. Entonces, para ello, lo conveniente hubiese sido insertar un contenedor. Entonces voy a hacer control Z para anular esa acción. Y ahora vamos a agregar un contenedor. Esta vez voy a agregar este elemento que tiene márgenes tanto al lado izquierdo y al lado derecho, el que dice container simplemente, con un clic. Igual lo quiero después del menú, no quiero anidado, después. Y ahí está, miren, esa es la diferencia entre el contenedor fluido y el contenedor simplemente. Ahora, dentro de este contenedor recién voy a insertar el carrusel. Hago otro clic en carrusel. Me vuelve a preguntar dónde lo quiero. En este caso, como quiero dentro del contenedor, le voy a dar clic en anidar. Y de esa manera, miren, hay una diferencia, ¿verdad? Ahora el carrusel ya no me está mostrando de margen a margen, sino que hay un espacio porque justamente yo he elegido que ese carrusel esté dentro del contenedor que lleva márgenes en el lado izquierdo y derecho. ¿Insertaron, jóvenes? Crea dentro, Lice. Sí, dentro tiene que colocarlo. ¿Están Es que se siguiendo? crea dentro del menú. ¿Se ha creado dentro del menú? Bien, si tienen a ver, un ratito, permíteme, te voy a volver a mostrar mi pantalla. Siempre que tengan algún error, para eso pueden deshacerlo, ¿no? Utilizar la tecla Control Z para volver o para ir anulando las acciones que hemos realizado, o bien lo pueden eliminar. Si yo aquí hago botón derecho, quisiera eliminar esta opción, aquí miren, hay una opción que dice eliminar. En eso tienen que tener cuidado, les decía en la anterior clase. Siempre que no esté seleccionado el objeto, si yo hago clic aquí, miren, me está diciendo que voy a elegir una etiqueta A. Y si ahí yo inserto algún contenedor, algún elemento, se va a agregar o debajo de esta etiqueta A, dependiendo dónde le demos clic, o puede ser que dentro de la etiqueta A. Si cometen ese error, control Z para anular la acción que hayan realizado. O bien aquí en la parte inferior, fíjense que esté seleccionado la etiqueta correcta. A medida que yo he ido agregando, miren, objetos, aquí ya me han creado varias etiquetas div, varios div. O pueden utilizar este área del DOM también, ¿no? Desde acá ustedes tienen el control. Si yo quisiera elegir específicamente el menú de navegación, aquí hago clic en esta pestaña, miren, está elegido la opción de nav. Si quisiera elegir algún elemento del div, del contenedor fluido, miren, al hacer clic ya me está mostrando el contenedor que hemos agregado al principio. Entonces, tienen que tener cuidado en ello, deben de seleccionar correctamente el elemento. ¿Solucionaste tu problema? ¿Lo arreglaste? Ahora se crea arriba, pero no, automáticamente no me pregunta si arriba o abajo. No sale esa flecha. No te va a preguntar, no te va a mostrar, mira, voy a volver a seleccionar aquí o voy a hacer control Z. Aquí, miren, no se está viendo, pero si yo hago un clic,
Ahí tiene que estar el contenedor. Entonces, aquí me está indicando que estoy dentro del div container. Cuando yo elijo esta opción, o aquí en la parte inferior también está seleccionada la etiqueta. Solo cuando esté seleccionado esa etiqueta, yo hago clic en carrusel. Y en ese caso, miren, me está volviendo a preguntar si yo quiero antes, después o anidar. Eso deben de verificar que esté seleccionado correctamente la etiqueta. Le digo anidar y me va a agregar dentro del contenedor. A ver, vuelve a anularlo. Siempre tienen la posibilidad de eliminar el archivo, crear uno nuevo y empezar otra vez de cero hasta que les salga. En eso deben de tener cuidado en seleccionar los elementos. ¿Te salió? ¿Lo corregiste? Más o menos, pero aún no del todo. Ya, lo voy a subir el video igual, no te preocupes. Si estuviésemos en clases presenciales, me es más fácil ayudarles. Ahora queremos insertar otro elemento debajo de esto. Miren, vamos a volver a elegir. Miren, si yo hago clic, dependiendo, algunas veces desde acá, desde la parte del diseño donde estamos viendo en vivo, como una caja está sobre otra caja, entonces no necesariamente vamos a poder elegir. Dependiendo de dónde hagan clic, les va a mostrar la opción. Si hago clic ahí, me está diciendo que estoy eligiendo una etiqueta A. Si hago un poco más a la izquierda, miren, me está indicando que he elegido el NAV. Pero en ese caso, siempre es conveniente ir al DOM o aquí en la parte inferior y hacer clic sobre las etiquetas para que ustedes seleccionen perfectamente el objeto en la cual van a trabajar. En este caso quiero elegir el carrusel, el contenedor. Y aquí miren, me ha elegido otra vez spam, pero yo sé que es un div, el que está seleccionado. Y haciendo aquí, miren, ahora sí, este div que he hecho clic me está marcando con bloque desde acá donde dice div class container, ¿verdad? Entonces sé que ese es el contenedor. O aquí en la parte derecha en el div también eligen en la misma etiqueta, inclusive les está mostrando los nombres de clase que tiene cada etiqueta. Y este container es donde está dentro justamente el carrusel. Debajo yo quiero agregar otro contenedor. También un contenedor puede ser fluido o container, dependiendo cómo quiero mostrar. Vamos a elegir esta de acá, la que dice container fluido. Haga un clic. Y vieron, cuando el elemento está perfectamente seleccionado, siempre les va a mostrar esta opción, donde nos pregunta dónde queremos colocar este elemento, si es antes, después, o que se coloque dentro. En este caso voy a elegir después, porque yo quiero que después de ese carrusel, después del contenedor donde está el carrusel, quiero agregar otros elementos. Entonces después, miren, se ha colocado perfectamente debajo. Y en el código igual me está mostrando que está debajo del div del carrusel. Y una vez que hemos elegido esta opción, ahora yo puedo seguir agregando otros elementos. En este caso vamos a seleccionar estas que dice tarjeta card. Igual, estas que tienen una pestaña, puedo elegir varias opciones. Miren, hay un listado que me muestra. Para este ejemplo vamos a elegir la primera. Ahora, ¿qué opción tuviera que darle? ¿Dónde quiero agregar este elemento? A ver, ¿quién me ayuda? Anidar. Perfecto, porque quiero colocar dentro. Cada vez que quieran colocar dentro, en este caso como quiero dentro del div, sería anidar. Y ahí está. Ahora, desde aquí, para no estar insertando varias veces, lo puedo duplicar este objeto. ¿Sí? Inclusive me aparecen unos nodos. Desde aquí yo puedo jalar y redimensionar, modificar el ancho del objeto. A medida que estoy modificando, cuando ustedes elijan, miren, me dice que este elemento está ocupando 5 columnas de esas 12 columnas que le hablaba. Y si yo quisiera, por decir aquí, en esta columna, en este contenedor, quiero agregar 3 elementos más de este tipo, puedo
volver a insertar desde acá, desde el panel, o simplemente aquí, miren, voy a volver a elegir en este objeto, haga un clic. Y si hacemos botón derecho, voy a ubicar el puntero, miren, sobre este div que me están visualizando. Si yo hago aquí botón derecho, me va a aparecer una opción duplicar. O también les decía desde el DOM. Aquí, miren, en el área del DOM también está seleccionado la pestaña del div donde hemos utilizado la tarjeta del CAR. Por lo tanto, si yo hago clic derecho, también va a aparecer de la misma manera la opción que dice duplicar. O finalmente pudiera volver a insertar desde acá, ¿no? Entonces, algunas veces es necesario duplicarlo simplemente. Y ya tengo otro elemento con las mismas características. Ahora, este elemento yo quiero que se coloque al lado izquierdo perfectamente de esta otra tarjeta. Por lo tanto, puedo añadir aquí yo algunas reglas. Mire, voy a añadir una regla con el signo más. He hecho clic en el signo más y coloco punto. Y esto nos, aquí vamos a recordar el float, ¿verdad? Si voy escribiendo la palabra float, de alguna forma no tengo que memorizar todas las reglas, les decía. Cuando utilizamos plantillas, generalmente lo que hay que hacer es cómo es que han creado, cómo han diseñado. Y generalmente utilizan las mismas reglas. Miren, voy escribiendo la palabra float y ya me está mostrando varias reglas relacionadas con float. ¿Cuál de estas opciones tuviese que elegir aquí? ¿Qué me ayuda? Left, right. No, es plot right. Float left sería, ¿verdad? Bien, entonces voy a hacer clic aquí o tabulador presiona. Y aquí también le tuviera que indicar que se coloque perfectamente al lado izquierdo. Voy a volver a seleccionar. Miren, ese. Ahí está. A ver, me está jugando mi pantalla igual. Si desde acá no lo agarran el objeto, les decía, siempre tienen la posibilidad de utilizar el DOM o las pestañas de acá para que no tengan ese problema. Bien, una vez que hemos seleccionado el div, entonces aquí yo lo voy a volver a incluir. Voy a hacer clic en el signo más. Y aquí también punto float. Float left. Y ahí está, ¿vieron? Entonces se ha acomodado perfectamente a su posición izquierda. ¿Qué tuviera que hacer si yo quiero añadir un elemento más aquí en la parte derecha? ¿Qué cambios tuviera que hacer? Si yo lo duplico este elemento, miren, voy a volver a duplicarlo. Clic derecho, duplicar. Se ha colocado debajo. Yo quiero que encaje perfectamente aquí, en la parte derecha. ¿Qué tuviera que modificar? Las columnas, la cantidad que les está dando. Correcto. Exactamente. O modifico desde este nodo, clic sostenido y voy arrastrando, o simplemente aquí también puedo cambiar. ¿Cuánto tuviera que colocarlo? ¿De cuánto tuviera que ser? Miren, voy a arrastrarlo. Ahí está. Me dice 4. Esta sería también de 4. Y esta otra también de 4. Si hacemos la sumatoria, ¿vieron? Ha encajado perfectamente. Esto está ocupando 4 columnas, esta otra 4 y esta otra 4. Si sumamos son las 12 columnas que habíamos hablado al principio, ¿verdad? Entonces está acomodándose perfectamente dentro del contenedor. Esos cambios los podemos hacer desde acá o simplemente modificamos igual. Si yo hago clic aquí, le puedo cambiar el número. En vez de 4 coloco 5 y se va a expandir. O voy utilizando estos nodos. En todas las reglas que hemos ido viendo, como les decía, estos simplemente son archivos que ya están generados, que ya están creados, que solamente tenemos que llamar. También pudiésemos aumentar.
si yo quisiera este texto y los elementos que se coloquen exactamente al centro, ¿qué tuviera que modificar? ¿Quién me ayuda? Todo esto quiero que esté al ¿Quiere centro. hacer? Quiero que este título de cada tarjeta se coloque al centro, el párrafo igual que esté alineado al centro. ¿Con el align del texto? Podría ser. Entonces, a ver, hagamos clic aquí, miren, en el signo más. Y si yo voy escribiendo, miren, align voy a colocar. Generalmente empieza con text, ¿verdad? Entonces, text align sería. Y a medida que vayan escribiendo, les va a visualizar ahí las reglas. Coloco guión medio, hay una que dice text center. Entonces voy a seleccionar, le voy a dar tabulador o hago clic. Y ahí está. Miren, se ha colocado perfectamente al centro. Eso tuviera que hacer con cada tarjeta. Aquí vuelvo a elegir. Y aquí hago clic en el signo más. Punto text guión medio center. Y tabulador para que se aplique. ¿Vieron? O sea, cualquier cambio que ustedes quieran, siempre pueden modificar. O lo eliminan y vuelven a agregar o pueden colocar. Si este carrusel que hemos agregado, yo veo por conveniente que no tengan estos márgenes, sin necesidad de eliminar, ¿qué modifico? Aquí esta regla simplemente. Lo puedo eliminar con esta X o simplemente hago un clic y ahí voy modificando el contenido. Miren, yo voy a volver a colocar ahí una regla. Inclusive al eliminar, bien, ya se ha puesto, se ha colocado de margen a margen, pero también lo podría colocar la regla de container fluido. Aquí voy escribiendo container, y aquí ya me estaba mostrando, miren, a medida que voy digitando, selecciono tabulador, y ya está. Ahora ya el carrusel está dentro de un contenedor que no tiene los márgenes. En este caso, en la página web me va a mostrar de margen a margen. Si por algún motivo nuevamente deciden ustedes que quieren que esté con márgenes, otra vez lo eliminamos y podemos añadir la regla. Container, simplemente voy a escribir, selecciono tabulador y otra vez tenemos el contenedor con márgenes en el lado izquierdo y en el derecho. De alguna manera, las plantillas ayudan y facilitan de alguna forma la maquetación de una página web. Y justamente por todo ello, a veces cuando uno va a una empresa y le dicen, uno quiere cobrar por la página web, como ahora ha ido evolucionando esto del diseño web, uno puede crear, dependiendo de la complejidad de las páginas web, inclusive lo puede hacer en 2 días, a lo más, en una semana. Y de acuerdo a ello también, a veces nos quieren pagar, ¿no? Como asumen que es fácil la creación, creen que es fácil la creación de páginas web, porque han aparecido plantillas, librerías, que ya no creamos desde cero, simplemente las reutilizamos para poder hacer la maquetación o el diseño. Pero si tuviésemos que crear desde cero, han podido ver ustedes que es más complejo, ¿no? Porque en realidad en estos archivos son muchas líneas de código que no ha creado obviamente un solo programador, ha sido el trabajo de una comunidad en realidad. Y esa es la ventaja del código abierto, que hay muchas personas que van añadiendo, aumentando funcionalidad, lo vuelven a subir a la red y eso es lo que de alguna manera reutilizamos para hacer nuestros diseños. Y eso sucede también en el diseño gráfico, ¿verdad? Hay algunas personas que con aprender un programa de diseño, entonces ya empiezan a hacer sus diseños y cobran muy económico, de tal manera que a los diseñadores como a ustedes, que les ha costado, les va a costar 5 años de estudio, a veces no compensa el trabajo que uno suele hacer. Pero eso tiene sus ventajas y sus defectos. Bien, jóvenes, ahí vamos a quedar. ¿Tendrían alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté claro? ¿Lo guardamos o hasta ahí nomás?
Sí, guárdenlo este archivo porque como hemos creado dentro de una carpeta, simplemente le dan control S para que se guarde y quedamos ahí. ¿Ninguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Ya, No, que tengan una excelente noche. Entonces nos vemos la siguiente clase. Ok, listen. Ya, perfecto. Igualmente. Cuídense, pórtense bien. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, listo. Chao, chao, chao. Nos vemos. Chao. Chauli. Bye, bye, bye. Cuídense. Hasta luego, Lice. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.